Dada la importancia de estas elecciones en los Estados Unidos, una de las personas más cercanas a nosotros, colaborador de la revista Diplomacia y además también de Brújula Internacional, es el licenciado Dylan Pereira. Él no está en Caracas, está en Portugal, desde Lisboa. Queremos ver la perspectiva, sobre todo de España, Portugal y la Unión Europea, en relación con estas elecciones en Estados Unidos. ¿Cuál es el criterio y qué has visto en los medios de comunicación y la actitud de esos gobiernos? Muy buenas tardes, embajador, para usted y toda su audiencia. En efecto, es un día crítico para la geopolítica del mundo, dado que estos comicios en Estados Unidos no solamente tienen un impacto doméstico, sino al ser una de las potencias más importantes, en particular líder de Occidente, tiene una repercusión directa en las relaciones transatlánticas y en el futuro de las relaciones comerciales y políticas con la Unión Europea. Precisamente hoy terminarán las elecciones, ya han votado casi 80 millones de personas de forma anticipada y el día de hoy se espera que al menos 50 millones de personas ejerzan su derecho al voto en una elección que no solamente tendrá repercusión para elegir al sucesor de Joe Biden en la Casa Blanca, sino también para renovar la Cámara Baja del Congreso con casi 435 miembros, además de una tercera parte del Senado estadounidense. En Bruselas y el resto de las capitales europeas priva una imperiosa necesidad de conocer este resultado, no solamente por el aspecto crítico de la ayuda financiera y militar que ha provisto Estados Unidos bajo la administración demócrata y que se teme podría erosionarse con una nueva administración republicana de Donald Trump, que demostró no creer en la OTAN, que demostró no estar interesado en fortalecer las relaciones euroatlánticas, sino un cierto proteccionismo, y es el miedo que se tiene a día de hoy, particularmente en Europa. En el caso de Portugal, donde estás tú ubicado, la prensa internacional, sobre todo en Portugal, ¿cómo ve la situación y hacia dónde se inclinan? Porque siempre en los editoriales hay cierta orientación de preferencia entre Donald Trump o la señora Harris. Así es, en la prensa europea y Portugal no escapa a este proceso, ha revelado una tendencia marcada a favor de Kamala Harris, dado el carácter euroatlántico que tiene su política exterior, dado las promesas de continuidad a la ayuda militar y económica, particularmente a Ucrania, y el fortalecimiento de las relaciones comerciales, lejos de una visión de mayores aranceles, de una capacidad mayor impositiva de Estados Unidos a productos europeos por parte de Donald Trump, e incluso se juega la continuidad de la alianza euroatlántica en términos militares en el marco de la OTAN. Recordemos que incluso el último paquete de ayuda militar que se había aprobado en el Congreso tuvo una profunda demora dadas las diversas trabas que habían propuesto los republicanos que hoy controlan la Cámara Baja. Y el temor es que esta actitud se replique a lo largo de no solamente el próximo mandato de Donald Trump, sino también una eventual renovación del control del Senado por los republicanos, que sería determinante en la acción exterior. Lo cierto es que Bruselas ha entendido, Bruselas entendiéndolo como marco comunitario de la Unión Europea, la necesidad de reforzar la llamada autonomía estratégica, particularmente en temas de defensa, comercio y competitividad, ante unas relaciones transatlánticas que no se dan garantizadas, como tradicionalmente se dieron después del Plan Marshall. En Europa, Portugal y España fueron lo que fue Estados Unidos hoy en día, las grandes potencias, sobre todo en el mundo africano. ¿Qué repercusiones podría haber, sobre todo por el vínculo que tiene España y Portugal en África, en la nueva actitud del gobierno del presidente, ya sea Trump o Harris, y la línea tradicional de Estados Unidos en África? Absolutamente. De hecho, existe una cierta preocupación, embajador, que Europa no sea la prioridad de Washington ni para Trump ni para Harris. El foco hoy parece apuntar tanto al Indo-Pacífico como a África, no solamente por la participación directa de Estados Unidos en situaciones regionales en el sudeste asiático, como el apoyo a Taiwán, que es una línea bipartidista, sino también un interés cercano a África. De hecho, la propia Unión Europea y Estados Unidos de América en los últimos 3 años han impulsado una serie de cumbres birregionales entre la UE, la Unión Africana, y entre Washington y la Unión Africana, por tres sencillas razones. Por un lado, no solamente la promesa de ser el futuro demográfico de la humanidad, la edad media en África es menor a 25 años frente a 45, 48 años en muchos de los países europeos, sino también por su papel fundamental en la seguridad energética, al ser el mayor depósito, luego de Venezuela, de reservas de hidrocarburos, pero sobre todo por la importante participación en los mercados de bonos de carbono y en particular en los materiales críticos para el desarrollo sostenible, tales como el litio. Las mayores reservas se encuentran en países como Afganistán. Y allí los europeos han tenido una actitud de cierta autonomía, de relevancia geopolítica frente a esta incertidumbre con Estados Unidos, pero sin lugar a dudas el Indo-Pacífico será una región fundamental para la próxima administración de la Casa Blanca, sea quien sea el ganador.
Dylan Pereira está con nosotros desde Lisboa. Tenemos compromisos comerciales, pero seguiremos hablando sobre estas elecciones en Estados Unidos, especialmente en la perspectiva europea, dada la importancia que tiene para la Unión Europea en conflictos como el de Ucrania y Rusia o en el Medio Oriente. Ya regresamos.